Bienvenidos. Vamos a poner en contexto 4 temas muy importantes. Primero, vamos a hablar sobre la situación de Argentina en cuanto a lo económico. Parece que está llegando a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también en lo político hay noticias porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido sancionada por los Estados Unidos. También vamos a hablar sobre las elecciones en Canadá, ya se acercan. Hay una carrera bastante cerrada entre el candidato liberal y el candidato conservador que habría que analizar. Y también, por último, vamos a hablar sobre este alto al fuego al que ha llegado Ucrania, Rusia y Estados Unidos en los últimos días. Pero primero comencemos con la situación de Argentina. En lo económico, noticias bastante positivas. Habría que analizar a fondo qué va a implicar este acuerdo, pero parece que el gobierno de Argentina está bastante cerca de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implicaría un préstamo de 20.000 millones de dólares para comenzar a sanear la economía argentina y también comenzar a abordar los problemas de fondo que tienen, especialmente con las políticas cambiarias del Banco Central de Reserva de ese país. En todo caso, en los próximos días vamos a saber más sobre los acuerdos ya más finos que están negociando y también las posibilidades de las consecuencias que podría tener un acuerdo de esta magnitud en Argentina. Recordemos que no es la primera vez que ese país llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya antes, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se llegó a un acuerdo que no tuvo buenos resultados, en parte porque el gobierno de Argentina decidió en cierto momento dejar de pagar la deuda. Así que lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei, en pocas palabras, es comenzar a reconstruir una relación importante que podría tener este país con una institución económica mundial también de bastante relevancia. Y el tema de que Cristina Fernández de Kirchner nos lleva también a la decisión de los Estados Unidos, a la anunció el secretario de Estado Marco Rubio, de sancionar a la expresidenta de ese país. No solo a ella, sino también a otros miembros de su gabinete, también a sus familiares. No van a poder entrar a los Estados Unidos, y hay que recordar que también pesa sobre Cristina Fernández de Kirchner una serie de sentencias en su contra por temas de corrupción, que es precisamente el tema por el cual Estados Unidos le está sancionando. En Estados Unidos creen que ella ha estado involucrada en varios esquemas de corrupción durante su gobierno, especialmente en algunos temas específicos que tienen que ver con infraestructura vial, y por eso han decidido sancionarla. Así que esto también va a tener un impacto económico, porque estén de acuerdo o no con sus posturas políticas, Cristina Fernández todavía es una figura importante en Argentina. Para hablar de estos temas nos acompaña desde Bahía Blanca el abogado y analista político Eloy Vera. Bienvenido, Eloy, ¿cómo estás? Hola, Araceli, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, para comenzar con ese tema, tal vez sería bueno comenzar con algo más general. Quería preguntarte, ¿qué es exactamente el Fondo Monetario Internacional y por qué Argentina quiere lograr un acuerdo con ellos? Bueno, es un organismo financiero internacional, como dice el nombre, compuesto por los principales países prestamistas del mundo, que a través de él organizan salvatajes financieros a países que están económicamente en problemas, y a través de él, asimismo, no solamente prestan plata, sino que condicionan esa plata a ciertos planes de saneamiento fiscal para asegurar que esos países van a ser más responsables fiscalmente, y por lo tanto que el sistema financiero en general a lo largo de todo el mundo va a ser más solvente y menos propenso a entrar en crisis. Por eso suele acudir a este fondo países que ya se encuentran en crisis graves, países que, como la Argentina, hace unos años han venido de décadas de irresponsabilidad fiscal y que están asumiendo un compromiso por sanear sus cuentas, y que por lo tanto tienen que negociar con este fondo, pero realmente con los principales países que lo componen, que son Estados Unidos, Japón, algunos países europeos, es decir, aquellos países que tienen solvencia como para hacerse cargo básicamente de este tipo de deudas. Justo hace unas semanas hablábamos de que Argentina estaba tratando de entablar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y también estaba tratando de lograr este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya se ha firmado un decreto de la presidencia en necesidad y urgencia que implica más o menos que permite la negociación con esta organización internacional. Quería preguntarte, ¿qué es exactamente lo que se ha avanzado desde que comenzó como una idea hasta ahora? Por supuesto. Bueno, en realidad nosotros ya hemos acudido a Argentina en varias ocasiones al Fondo Monetario Internacional. Ya tuvimos un acuerdo que se tuvo que renovar en 2001. Tuvimos problemas por lo que en el momento había sido la convertibilidad y la especificación asimétrica. Luego debimos acudir nuevamente en 2017 por la crisis de la lira turca, que durante el gobierno de Mauricio Macri afectó gravemente. Prácticamente Argentina fue el segundo país más afectado, después de, obviamente, Turquía.
Luego, el gobierno de Alberto Fernández tuvo que renegociar esa misma deuda, es decir, tenemos una deuda que ya arrastramos de varias décadas, que viene en aumento. Ahora mismo, una de las grandes especulaciones del gobierno de Javier Milei era si iba a tener que acudir al fondo de nuevo, es decir, si iba a tener que pedir prestado todavía más plata, que no sea solamente seguir refinanciando la deuda vieja, sino un nuevo préstamo con nuevas tasas de interés, etcétera. ¿Para qué lo hizo? Para poder obtener dólares. El gran problema histórico de la Argentina ha sido las reservas en moneda extranjera, con las cuales seguir comprando pesos, es decir, poder seguir saneando las cuentas del Banco Central para que pueda ponerse en equilibrio la base monetaria, que es una de las razones por las cuales se ha frenado en gran medida la inflación y la devaluación en Argentina, y que con eso el gobierno pueda tener la holgura como para realizar un plan de transición hacia un esquema monetario menos controlado. Es decir, actualmente el gran problema es que el Estado no tiene suficientes dólares para respaldar todos sus pesos, los pesos argentinos, y lo que necesita es justamente que le presten esos dólares, así cada vez que algún ciudadano quiera venir a comprar pesos, sobre todo esto ocurre con los turistas y con los que hacen comercio exterior, importadores y exportadores, que el gobierno tenga suficiente para encontrar esa demanda y que pueda estabilizar el precio del peso una cantidad o más bien el precio del dólar en pesos entre más o menos 1.000 y 1.500 pesos, que será un precio aceptable y competitivo que no nos lleva al país a una crisis financiera. Para esto, el presidente tuvo que demostrar a lo largo del último año que su plan para sanear la cuenta argentina es serio, es sostenible, tanto en términos puramente económicos y contables como en términos políticos, es decir, que no hay riesgo de que su oposición lo frustre o de que su gobierno no tenga la valentía de llevar el plan hasta sus últimas consecuencias. Y ahora, finalmente, ya que llegaron a un acuerdo, que el fondo está de acuerdo que la Argentina efectivamente va a realizar este plan, que es posible hacerlo, lo que tuvo que hacer es sancionar un decreto de necesidad de urgencia, es un decreto ley por el cual se accede a este acuerdo y ahora ya pasó por una de las cámaras del Congreso, que es lo único que necesita. No necesita pasar por las dos, solamente por una, para que quede como válido el acuerdo con el FMI como si fuera una ley. Justo hace unas horas el ministro de Economía de Argentina, Caputo, ha señalado que el préstamo ascendería más o menos 20.000 millones de dólares. ¿Para qué sería usado, digamos, ese dinero? ¿Qué implicaciones tendría para la economía de Argentina? Como digo, principalmente sería para fortalecer las reservas extranjeras, es decir, para que el gran problema histórico de la Argentina, como he mencionado, es lo que acá se conoce como el ciclo de la ilusión y el desencanto, que es que las clases medias demandan un dólar barato para poder hacer turismo en el extranjero, para poder importar cosas, etcétera, pero los exportadores, los sectores más competitivos de la Argentina demandan un dólar más o menos caro para poder vender sus cosas. Como ellos venden en dólares, y ese es un mismatch que nunca se ha podido solucionar. El objetivo sería que el gobierno cuente con suficientes dólares como para poder establecer un precio de equilibrio, que de nuevo actualmente sería entre más o menos 1.000 y 1.500 dólares, para ir haciendo una devaluación controlada, que no haya grandes saltos en el tipo de cambio. La idea es que no pase de 1.300, 1.400 dólares, 1.400 pesos, digo, el dólar, como está actualmente, a 2.000 de pronto, sino que el propio gobierno puede ir fijando un ritmo más o menos estable y una banda de flotación para que una vez que liberen el precio sepan que más o menos se va a mantener con unas fluctuaciones regulares. O sea, digamos que el acuerdo lo que busca es lograr que haya más estabilidad financiera, que haya más acceso al dólar y que tal vez funcione mejor tanto para los turistas como para las personas que exportan e importan. Y en ese sentido quería preguntarte, porque los mercados siempre son una señal de cómo las personas están tomando este acuerdo. ¿Y qué dicen los mercados en Argentina sobre la posibilidad de este acuerdo? Bueno, para hoy se preveía un aumento importante del dólar, justamente por el acuerdo.
ha habido algún aumento, pero no ha sido nada brusco, que es lo que el gobierno busca. El gobierno quiere demostrar que se le permite al mercado actuar, es decir, que no va a haber intervenciones grandes del gobierno para prevenir, por ejemplo, una corrida cambiaria, que no va a ser necesario eso, que se va a permitir que el mercado haga que las cosas suban y bajen según su oferta y su demanda, pero a la vez que esas subidas y bajadas no van a ser bruscas, que el gobierno hasta cierta forma sigue siendo un garante que sigue teniendo la situación bajo control. Y que es en última instancia lo que se espera, que tengamos un mercado con fluctuaciones normales, pero que no amenace, que las crisis, que no se conviertan en crisis económicas y que esas crisis económicas no se traduzcan en crisis políticas. Correcto, y ya, para terminar quería preguntarte, porque esa no es la primera vez, como bien dices, que Argentina entabla un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero sin embargo ahora tiene una deuda con ellos. ¿Cómo es que el gobierno de Milei ha logrado entablar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional para poder acceder a un nuevo préstamo? Bueno, lo principal que hay que entender es que como tenemos una relación de tantos años con el FMI, como somos uno de los principales deudores, también hasta cierto punto, no es que el FMI necesita de la Argentina, pero tampoco la puede ignorar. No es un banco, no es un organismo que solamente preste plata porque espera generar ganancias, generalmente va a pérdida. Es un organismo que rescata a países que históricamente han sido fiscalmente insolventes o fiscalmente irresponsables, como la Argentina. O sea, hay un interés político de parte de las naciones que administran el FMI de que Argentina no defaultee, porque si defaultea no le va a devolver la plata y todas las inversiones que han venido a Argentina van a quebrar y eso podría generar un efecto dominó. Es decir, el FMI medio que puede condicionar cuánta plata te presta y cómo y qué tenés que hacer y en qué tiempo se la tenés que devolver, pero plata te va a prestar. Él tiene un incentivo a llegar a un acuerdo porque justamente lo que quiere es que los países no declaren la quiebra. Este tipo de salvatajes económicos, como los que realiza, por ejemplo, la Unión Europea a sus países insolventes, siempre es algo que se va a terminar arreglando. En esta ocasión se hizo en condiciones bastante favorables. ¿Por qué? De nuevo, porque la Argentina medio que ya ha aprendido, el FMI ya tiene una relación bastante nutrida con la Argentina, han pasado muchos ministros de economía en la Argentina, muchos equipos económicos del FMI, y porque a lo largo del último año y medio, Javier Milei viene demostrando, Javier Milei, Toto Caputo, todo el equipo económico del gobierno viene demostrando que con o sin acuerdo, la Argentina igual iba a avanzar hacia un saneamiento fiscal, igual estaba tomándose la responsabilidad. Hay sostenibilidad no solamente económica, en términos de que el ajuste está siendo rápido, que va a haber crecimiento, etcétera, sino también sostenibilidad política. Es decir, el Congreso no va a tirar abajo el plan, el gobierno no le van a agarrar, pies fríos, como se dice en inglés, y se va a tirar para atrás. El electorado está siendo más o menos receptivo al plan de ajuste. Es decir, una vez que se ha visto que todas estas situaciones están dadas, que el gobierno tiene la valentía y la prudencia de realizar el ajuste, era más o menos inevitable que el fondo lo venga a refrendar dándole más dólares para que el gobierno tenga más espalda para realizar ese ajuste. No, correcto, y además entendiendo, como bien dices, que el Fondo Monetario Internacional hace esto con otros países y creo además que tiene un ejemplo bastante claro en América Latina con el Perú de los 90, ¿no? Después de una crisis económica sin precedentes en el país, entra el Fondo Monetario Internacional con ciertas reglas económicas que van en la misma línea que Milei ha estado haciendo en los últimos años y con eso logra, digamos, crecimiento de 30 años después de esas medidas. Entonces, creo que no es un salto al vacío y es importante también entender eso porque puede ser un punto de inflexión bastante importante para la Argentina, más allá de lo que signifique el gobierno de Milei en estos 4 o 5 años. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre el aspecto político de lo que está pasando en Argentina, porque el gobierno de los Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, ha anunciado sanciones para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque consideran que está involucrada en casos de corrupción. Lo mismo pasa con la justicia en Argentina, también ha sido sentenciada
en varios casos por el tema de corrupción durante su gobierno. No solo ella, sino otros funcionarios, así que hay que analizar por qué ha sido sancionada, cuáles son los casos en específico y cuáles van a ser las consecuencias, porque ella es una de las principales figuras de oposición en ese país, Eloy. Para entender más o menos qué tan grande es la figura de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina y cuáles son los casos que tienen en contra de ella en ese país. Bueno, ¿qué tan grande es? Es extremadamente grande, ya se sabe que fue presidenta en 2 ocasiones, estuvo casada con el presidente directamente anterior a ella y fue vicepresidenta en otra ocasión, es decir, llega siendo la figura central de la política argentina durante básicamente los últimos 20 años y actualmente es un poco por falta de alternativa, pero sigue siéndolo la líder de la oposición. Actualmente no hay una figura tan grande o tan identificable con la oposición al gobierno de Javier Milei como Cristina Kirchner, e incluso aquellos que buscan reemplazarla o que buscan generar una alternativa tienen que, digamos, danzar a su alrededor. Ahora bien, ¿cuáles son los casos de corrupción? Tiene una cantidad importante de causas que se le atribuyen, tanto a ella como a distintos funcionarios que trabajaron para su gobierno o incluso a algunos familiares de ella, que eran ciudadanos privados en ese momento. Pero actualmente ha sido condenada en la justicia por sobre todo 2 causas grandes. La llamada causa vialidad, que tiene que ver con construcción de obras públicas, y después tiene causas por lavado de dinero a través de los hoteles que son de su propiedad en el sur de la Argentina, que básicamente era el modus operandi de lo que es popularmente se llegó a conocer como la ruta del dinero acá, que es cobrar sobreprecios en los contratos de obra pública, pedirle una coima, una comisión a las empresas amigas que habían sido designadas para realizar esos contratos y luego desviar esa plata a través de hoteles o distintas empresas en negro que tenía la familia Kirchner o sus allegados, tanto en la Argentina como en paraísos fiscales en el extranjero. Bueno, ¿y cuál es el interés del gobierno de los Estados Unidos en sancionar ahora a Cristina Fernández de Kirchner y cuáles crees que vayan a ser las consecuencias para ella? Bueno, probablemente haya hasta cierto punto un gesto de política exterior amigable a Javier Milei, tratando de decir, vamos a hacer menos, vamos a darle un favor, vamos a darle esta cuestión de publicidad positiva, de decir, refrendamos lo que hasta cierto punto ya sabía, porque no es una cuestión solamente del Departamento de Estado, la justicia norteamericana ya venía investigando a Cristina Kirchner, pero es un poco más de presión decir, ya no puede viajar a Estados Unidos, que según ella es uno de los lugares al que más le gusta viajar, según en su autobiografía, donde hay varios parientes de ella que también suelen ir bastante seguido, y de nuevo refrendar que ante el resto del mundo, Cristina Fernández de Kirchner no es un actor legítimo, así que si en un futuro ella quisiera, por ejemplo, volver a ser presidenta o vicepresidenta, se le complicaría bastante negociar con quien actualmente es uno de nuestros socios principales, que es los Estados Unidos. Pero además es un gesto que hacen los Estados Unidos ya por interés propio, de decir, ya no vamos a tolerar a los líderes de la región que abiertamente nos han desafiado, que amenazan con desestabilizar el sistema internacional, tanto financiero como político, que es evidentemente liderado por los Estados Unidos. Es decir, no es solamente un gesto favorable a Javier Milei, sino una cuestión de los propios Estados Unidos que digamos que están disciplinando a lo que han sido líderes disidentes en la región. Bueno, y las sanciones para ella son claras, ¿no? No puede entrar a los Estados Unidos, sus familiares tampoco. Las consecuencias políticas para ella también van a ser bastante claras, aunque ya pesan sobre ella también bastantes sentencias en la misma Argentina. Pero quería preguntarte, precisamente porque es una figura tan influyente políticamente en Argentina, ¿cuáles son las consecuencias para la izquierda argentina, siendo ella una de sus principales figuras? Bueno, realmente yo no creo que esto vaya a generar muchas consecuencias, pero no lo digo como algo positivo para el campo de la izquierda en Argentina, porque está muy paralizado. Como dije, Cristina Kirchner sigue siendo la principal figura, la líder indiscutida, pero es más que nada porque nadie ha alzado su cabeza por encima de ella. Hay ahí algunas figuras que la quieren reemplazar, pero ninguna tiene mucha potencia, principalmente por 2 cuestiones. Uno, ninguna piensa nada distinto que ella.
Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia de la Argentina, y hasta cierto punto es la figura con un cargo público más importante después de Javier Milei, podría ser un líder de la oposición, pero es prácticamente indistinguible de Cristina en cuanto a lo que piensa, en cuanto a su base electoral, en cuanto a las redes de lealtades que tiene o de clientelismo que tiene. Por lo tanto, ¿por qué quedarse con la versión trucha si podés tener la original? Y por otro lado, porque actualmente el gobierno es tan popular y está teniendo tan pocas dificultades en el transcurso de su mandato, que realmente ningún líder de la oposición quiere ser el que va ahora a choque contra el gobierno. Dicen, voy a esperar a que estén un poco más en la lona para buscar una lucha, no ahora que la oposición es muy impopular y el gobierno es muy popular. No les conviene agarrar ese combate en un terreno tan asimétrico. Así que no creo que haya consecuencias, creo que por ahora el peronismo, la izquierda, no tienen otra opción realista que no sea Cristina Kirchner. Sí puede ser que esto ponga un poco más de presión a que, por ejemplo, ella, por lo menos a su nombre, no sea candidata, sino que tenga que designar algún testaferro en las elecciones legislativas que son en agosto de este año. Y antes de entrar a cómo se plantea el panorama para esas elecciones, quería preguntarte, porque queda bastante claro que la izquierda siempre va a defenderla. Ella es una figura culturalmente, además de bastante impacto para ese sector político, y obviamente las personas que son más de Milei van a atacarla. Pero, ¿qué pasa con los argentinos que están un poco en el medio? ¿Cómo ha tomado la ciudadanía, tal vez un poco más independiente, esta noticia? Bueno, Cristina en su momento supo ser muy popular. Su elección más importante sacó el 54% de los votos. Eso no hay que subestimarlo. Pero hace muchos años que ya viene siendo una de las figuras más impopulares, con una imagen neta negativa más importante de la Argentina. Lo cual, de nuevo, significa que ella no tenía mucho más espacio para crecer. Es más importante por la cantidad de gente, más o menos un 25 o 30% de la población, que ya es su electorado firme, que ya está fanatizada hasta cierto punto con ella, y no tanto por su capacidad de convencer o de llegar a los sectores medios del electorado. Lo que sí, esto va a terminar de consolidar la imagen de la oposición como gente que defiende a los corruptos, que no está dispuesta a soltar algo que ya la mayoría de la población coincide en que fue un error y no debería haber pasado, que es el gobierno de Cristina Kirchner. Pero de nuevo, por esto mismo estas elecciones son tan complicadas. Sabemos que el peronismo probablemente, si no todo, por lo menos el 90% de ellos se unen en una sola lista o en una sola fuerza electoral, porque no tienen opción, porque divididos son demasiado débiles, pero a su vez no queda claro ni que suelten aquello por lo que son impopulares, Cristina Kirchner, la corrupción, la inflación, etcétera, ni que estén proponiendo algo nuevo que un poco que tape es eso que se niegan a soltar. Así que están en un impasse. Bueno, cuando asumió el gobierno, Javier Milei claramente tenía un reto gigante, no solo económico, sino también político, porque no se le consideraba tal vez el político más tradicional o que supiera moverse en un ambiente en el que iba a tener a la oposición, pero también iba a tener que poner de su parte para negociar con los partidos de coalición que le daban la mayoría en el Congreso. Las elecciones legislativas de este año son, creo, su primera gran prueba política de ver cómo sus medidas están funcionando. ¿Cómo crees que llega Javier Milei? ¿Cómo crees que llega además la derecha? ¿Se mantendrá unida? ¿Irán cada uno por su lado? ¿Y cómo llega la izquierda más allá de los golpes que ha recibido últimamente? Bueno, con respecto al peronismo, a la izquierda, ya, como dije, probablemente vayan todos juntos o haya un fuerte incentivo a que formen alguna especie de coalición. Incluso aquellos sectores que en su momento no quisieron identificarse con la izquierda, que quisieron ser un peronismo más de centro o peronismo racional, como se le conocía. Ahora bien, probablemente lo hagan solo por inercia, para juntar números y para no perder tanto, porque tienen asegurado de esa manera más o menos un 25 o 30% del electorado, sobre todo de aquellos que no son oficialistas y que buscan una alternativa clara, que sea, no quiero un oficialismo soft, sino que quiero algo claramente desmarcado. Esa gente va a tener que votar al peronismo. Así que probablemente veamos, pero entre un 30 un 40%
de votos que van a fluir hacia ese lado, pero sin un proyecto político claro y sin un liderazgo claro. Y que probablemente el principal problema de ese sector va a ser negociar el legado de Cristina Kirchner. Obviamente ya no puede ser candidata, obviamente ya no puede seguir siendo la líder de cara a las presidenciales dentro de 2 años, pero sí puede negociar que le den ciertos cargos, que reconozcan su nombre, que no la suelten en lo que es las causas de corrupción y que algunos de sus protegidos personales, su hijo, por ejemplo, Máximo Kirchner, siga siendo figuras relevantes dentro de esa oposición. En el campo oficialista, muy probablemente, según todas las encuestas, entre un 30 y un 35% de votos ya lo tiene asegurado. Es decir, toda la gente que votó a Javier Milei en la primera vuelta de las elecciones presidenciales probablemente lo va a volver a votar y hasta ganaron un poco más. En ese sentido ha sido un éxito, ha logrado retener, ha logrado no desilusionar, sino al contrario, que se sientan recompensados de la gente que apostó por él en un primer lugar. La pregunta es qué pasa con el sector medio, los que se identifican con lo que acá llamamos la oposición blanda o la oposición dialoguista. Ese es el principal lugar de disputa, digamos, en las elecciones de este año. Ya sabemos que va a haber una polarización fuerte entre un 30-40 de la izquierda y un 30-40 del oficialismo. En el medio hay un grupo de partidos, algunos más de centro derecha, algunos más de centro izquierda, que o por cuestiones personales, o porque no les gustan las formas, o porque tienen ciertas afiliaciones culturales que el gobierno no termina de absorber, se está viendo si esos partidos, principalmente la Unión Cívica Radical de centro izquierda y Propuesta Republicana, el PRO de centro derecha, van a ir por separado, o sea que van a comer un poco del electorado que podría ir al gobierno, o van a ir en coalición con el gobierno. La centroizquierda, la Unión Cívica Radical, probablemente vaya por separado y hay que ver cuántos termina sacando y si no va a terminar desapareciendo de facto el partido más viejo de la política argentina. Y el PRO, que es un partido más nuevo, que ofrece una opción un poco más, digamos, institucionalista y un poco menos combativa del oficialismo, sí es probable que tenga un poco más de espacio para negociar porque tiene un 5 o 7% del voto, que esa es la disputa actualmente. Nos unimos con el gobierno a cambio de que el gobierno acepte moderarse en unas cuestiones, o vamos por separado y dejamos en claro que podemos ser, digamos, una espina en el costado de la agenda oficialista. Correcto, y ya para terminar quería preguntarte, es una pregunta que hago constantemente para poder entender qué es lo que pasa con el socialismo del siglo XXI, porque Cristina Fernández de Kirchner debe ser probablemente la mayor expositora en Argentina a esa corriente de pensamiento mezclada con el peronismo, pero que tenga hoy el 30% o el 40% del apoyo es interesante entendiendo de la crisis económica que viene Argentina, de la que ella ha sido gran parte tal vez responsable. ¿Cómo se puede explicar que tenga este nivel de apoyo todavía luego de lo que ha vivido Argentina en las últimas décadas? Bueno, el crecimiento, el fanatizamiento que hubo con la figura de Cristina, de su marido Néstor Kirchner, de toda esa agenda política durante, de nuevo, los 20 años de hegemonía que tuvo la política argentina, tanto fuera como dentro del gobierno, es bastante importante. Por eso hay un sector, sobre todo en los sectores más bajos, en los pobres suburbanos de la Argentina, que siguen bastante arraigados, hasta no tanto por sus intereses económicos, sino culturalmente a la figura de Cristina. Y de nuevo, no hay otra opción, porque incluso aunque hay cierto reconocimiento en el peronismo de que tienen que cambiar, que tienen que hacer algo distinto, que, por ejemplo, la gente ya se cansó de la inflación, de que no van a volver a votar una propuesta que proponga justamente un Estado de ese tamaño, un Estado intervencionista, un Estado que imprima dinero, tampoco es que no quieren ser Milei, no quieren abrazar el liberalismo, pero tampoco están yendo hacia una oferta más moderada. Y esto se ve, como decís, en el alineamiento internacional, en lo que es el socialismo del siglo XXI. Las ofertas que se ven, incluso de quienes quieren, digamos, desplazar a Cristina Fernández, siguen siendo rechazar el FMI, abrazarse a regímenes como el de Venezuela y abrazarse a regímenes, digamos, disidentes a nivel internacional que hagan la oposición a Estados Unidos.
Rusia, China, Irán, etc. Así que ese es uno de los principales problemas. No hay una contraoferta. Creo que no vamos a saber realmente qué tan popular es Cristina por sí misma y por lo que piensa hasta que no haya alguien de su mismo lado que proponga algo distinto, y ahora mismo no está claro que eso vaya a surgir. Creo que lo bueno en general de estos análisis es que como vienen elecciones tan pronto, van a ser confirmados o negados en los próximos meses, ¿no? Porque al final es el voto popular el que va a decidir si es que el camino que ha planteado Javier Milei es el que está teniendo más apoyo, o si todavía hay algunas cosas que tendría que cambiar porque todavía no ha logrado convencer, digamos, a una buena parte de la población de que el peronismo no es el camino correcto. Muchas gracias por acompañarnos, Eloy. Muchas gracias a vos. Gusto. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre las elecciones en Canadá que van a ser en un mes. Hay que recordar que cuando inició el año, el entonces primer ministro Justin Trudeau anunció que adelantaba las elecciones, y lo que ha venido sucediendo es precisamente eso, un enfrentamiento electoral entre el actual primer ministro Mark Carney, que es del Partido Liberal, y el candidato conservador Poilievre, que era el que estaba adelante en las encuestas al inicio del proceso electoral. Hoy parece que la elección está bastante más cerrada, una elección que seguramente también va a estar marcada no solo por la política interna de Canadá y los problemas económicos que tienen en ese país, sino también por las relaciones que podrían tener con Donald Trump. Esto podría jugar a favor o en contra del candidato conservador, porque lo cierto es que el candidato liberal Mark Carney lo que ha hecho ha sido también centrar bastante su discurso en que él va a ejercer una oposición bastante dura al presidente estadounidense, que no va a dejar, digamos, que él imponga las reglas de cómo va a ser la relación entre ambos países. Es decir, que hay que analizar bastante, especialmente porque las encuestas han ido cambiando tanto en las últimas semanas y quién está realmente a la delantera de esta elección. Y para hablar sobre esos temas nos acompaña el investigador y analista político Hugo Achá. Bienvenido, Hugo. Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Es un placer. ¿Podríamos entrar un poco a cuál es el contexto político que hay hoy día en Canadá en que se están desarrollando estas elecciones? Bueno, un contexto complejo tanto en lo interno, donde el electorado canadiense empieza a plantearse una serie de disyuntivas que inclusive recuerda en buena medida los referéndums que en cierto momento se plantearon y que retaron inclusive la concepción unitaria del Estado canadiense. Una concepción de cómo llevar adelante al país, una pérdida de confianza cada vez mayor hacia un sistema que fue llevado más y más hacia una tendencia socialista fuertemente apoyada en una estructura asistencial. Pero al mismo tiempo, estas elecciones tienen un trasfondo geopolítico que a veces no es evidente para el observador no acucioso. Por ejemplo, ¿cuánta gente, creo yo, se vería sorprendida si se diera cuenta de que hoy entre los principales titulares de la prensa canadiense está las revelaciones de la muy significativa interferencia de la India en las elecciones del Canadá? Y uno pudiera preguntarse, ¿por qué? ¿No es cierto? Se ha dado también a partir de ciertos reportes indicativos de que hubiera interferencia con respecto a medidas activas que vienen de países tan diversos como Rusia, China y Pakistán. Y de nuevo, ¿por qué? Y la razón es porque Canadá es un actor esencial en una serie de escenarios. En el contexto de la guerra de Ucrania, Canadá es una de las partes que más han buscado los líderes europeos para legitimar su posición de alejarse de la postura de Estados Unidos y presentar una línea dura en relación a Rusia. Entonces, la situación en Canadá no solamente refleja el agotamiento de una alternativa política y tal vez el final de un ciclo para el hoy ex primer ministro Justin Trudeau. Plantean a Canadá su viabilidad como actor, como contraparte, pero finalmente en un tercer factor muy importante, en su interrelación con los Estados Unidos. Hay que recordar que el propio presidente de los Estados Unidos, en algo que inicialmente fue tomado con sarcasmo y hoy día es parte del debate, indicó de que vería con buenos ojos la incorporación de Canadá como el Estado número 51.
Entonces, perdón por la extensión, pero no quería quedarme simplemente en la cuestión del debate de la situación política interna, del transporte pesado, de las crisis de los costos, de la ineficiencia del sistema, de la inconformidad de los canadienses en función a su cada vez más creciente falta de competitividad en mercados internacionales o la pesada carga tributaria. Canadá es un actor con una importancia que trasciende el hemisferio y que mueve y afecta realidades geopolíticas como las mencionadas en lugares tan lejanos geográficamente como la India. No, y también en el panorama interno, en el panorama externo, como bien has planteado, una serie de situaciones bastante complejas, pero en el panorama interno también, como bien dices, una grave crisis de transporte que tuvo hace unos años, grave crisis agricultural, también estamos hablando de un sistema de salud bastante grande. Cuando renunció Trudeau parecía que todo estaba alineado para que el candidato de la derecha, Pierre Poilievre, sea el que gane. Parecía que no iba a ser una elección tan cerrada. ¿Qué es lo que ha cambiado en las últimas semanas? Porque las últimas encuestas señalan que podría terminar siendo una elección bastante más pareja de lo que parecía. Primero que nada, voy a decir algo que lo hemos discutido contigo. Está cada vez más claro de que las encuestas, y esto no es un juicio de valor sobre las personas que trabajan en las empresas, sino en cómo el método ha ido perdiendo validez, son cada vez menos confiables para predecir qué es lo que va a suceder. Un gran amigo mío y profundo conocedor de los asuntos canadienses me dijo, esto es Canadá siendo Canadá, porque no es simplemente la opción de izquierda o derecha, no es la opción de girar hacia una situación más eficiente, no es solo la opción de la reducción de la carga tributaria, no es solamente la resolución de esos factores, también contribuyen una serie de factores identitarios. Hay que recordar que el quebecois no necesariamente tiene la misma dinámica, las mismas prioridades, las mismas posturas, las mismas preocupaciones en relación a los temas abordados que el canadiense anglófono. Entonces, me parece de que en esta elección se están jugando muchos más aspectos de lo que inicialmente se esperaba. Como tú lo dices, parecía una cuestión directamente cantada. La crisis terminal del ciclo político de un Justin Trudeau que había llevado mucho más a la izquierda de lo que se hubiera esperado al espectro político canadiense. La respuesta de determinados líderes que sorprendentemente para muchos adoptaron una posición muy confrontacional con relación al candidato republicano antes de las elecciones. Hay que recordar que con pocas excepciones los políticos canadienses se posicionaron decididamente a favor de la candidatura de la señora Harris. Y esto ha llevado a mucho de lo que hoy día vemos en una interrelación, llamémosla rocosa, con su vecino y fundamental, mayor socio comercial, financiero y estratégico que son los Estados Unidos. Entonces, hay que entender que en esa medición se está dejando de lado todos estos factores. No es solamente liberal y conservador, es también cómo se define la ecuación de poder regional, cómo se define el tema de situaciones que van más allá de lo inmediato. Por ejemplo, en el trade-off, ¿cómo va a definir Canadá una mayor inversión en relación a su defensa? Algo que se ha básicamente dejado de lado de manera sustancial a lo largo de toda la gestión de Trudeau. Por un lado, por esta ecuación que hoy día lo lleva a ser una voz que es reclamada desde Europa, y por el otro lado ante un Estados Unidos que le dice que o cumple con los compromisos y los umbrales de inversión mínimo o puede despedirse de la participación y cooperación directa, a tal punto de gravedad que estoy seguro estás informada. Algunos círculos políticos canadienses han hecho en el debate para la inminente elección de si le conviene o no a Canadá continuar en el programa de casas F-35 o si debería empezar a buscar alternativas, algo que inclusive motivó a el presidente francés a decir que Francia estaba lista para ofrecer de manera inmediata casas Rafale. O sea, creo nuevamente, y vuelvo a disculparme porque pareciera que intencionalmente te estoy abriendo mucho el abanico, no. Se comete un error si se limita el análisis única y exclusivamente a esta discusión de si Canadá quiere abandonar un modelo de corte socialista e ir hacia lo conservador. No, Canadá entra en una elección mucho más definitoria, mucho más en términos de consecuencias, fundamental para su futuro como Estado, de lo que simplemente aparece en el análisis de la superficie. Y en esa línea, ¿tú crees que el discurso que ha tenido Donald Trump con su relación con Canadá, con Trudeau
y también su apoyo directo a Pierre Poilievre ha tenido algo que ver, porque en algún momento incluso ha bromeado diciendo que Poilievre iba adelante y que de repente él ha tenido algo que ver con que haya bajado un poco su popularidad en Canadá. Bueno, mucha gente afirma de que si en algún momento se llegara a hacer en un futuro lejano un análisis sobre este ciclo, probablemente más allá de su proyección política y de su condición de presidente de los Estados Unidos, Trump haya sido el mayor troll de esta etapa de medios digitales, ¿no es cierto? Y lo digo desde una perspectiva constructiva, porque en ese troleo está claro de que tiene una incidencia superlativa en una serie de procesos políticos. En la interna, no tengo que decirte que los denominados rinos tienen pánico a la posibilidad de que Donald Trump pudiera en cualquiera de los distritos controlados por republicanos de corte conservador llamar a primarias en contra de ellos. Canadá no es inmune a esto. Canadá, más allá de que Trump habla de esta intención o de esta simpatía hacia la idea de la incorporación de Canadá como un estado más de la Unión Americana, es un factor de influencia. Quien lo niegue, niega el hecho de que la totalidad de los canadienses, y esto está reflejado en levantamientos serios de opinión, está mucho más pendiente, mucho más al tanto, mucho más actualizada de temas de debate en Estados Unidos que temas de debate que se dan a veces en los organismos y en las instancias de gobierno regional del propio Canadá. Es parte y una consecuencia de este mundo integrado y de las redes, probablemente, pero también refleja, vuelvo a repetir, la importancia que tiene, y por ello la relevancia de Trump, Estados Unidos como socio militar, comercial, financiero y estratégico de Canadá. Y ya para terminar ese tema, quería preguntarte, yendo por la línea que nos has planteado de no ver solo conservador versus liberal o derecha sobre izquierda, ¿cómo describirías tú a ambos candidatos en este, digamos, panorama que nos planteas? Me parece que ambos tienen un reto muy profundo. Una continuidad de la izquierda sería una continuidad de una erosión acelerada, una confrontación con los Estados Unidos, con una administración que claramente tiene una línea dura y no está dispuesta a tolerar, por ejemplo, algo que Trump básicamente llamó chantaje con respecto a la seguridad del aprovisionamiento de energía. Hay que recordar que esto ha estado en el tapete del debate, ¿no es cierto? Una eventual victoria conservadora no sería simplemente una transición a momentos fáciles. Canadá, socialmente, la estructura del Estado se ha diseñado de una forma tal que el abandono de determinados programas de sustento y sobre todo de la política de subsidios te puede colocar en una volatilidad social sumamente peligrosa y altamente extraña, desconocida, te diría yo, para la mayoría de los canadienses. Y si a eso le añades de que tienes actores con capacidades muy reales de hacerte guerra híbrida, de usar la movilización social para acelerarte el conflicto, hablemos de Rusia, hablemos de China, ¿por qué no hablemos de esta interferencia india y del por qué está allí? Creo que también un gobierno conservador tendría retos muy importantes para encauzar la política de reformas que su candidato le plantea de una forma muy decidida al electorado. Creo que ciertamente en las próximas semanas vamos a ver cómo este enfrentamiento electoral termina decantándose más allá de lo que digan las encuestas, así que el 28 de abril van a ser las elecciones y veremos quién resulta ganador. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre el acuerdo del alto al fuego que se ha llegado entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, un acuerdo que ha sido bastante discutido en las últimas semanas porque han habido varias idas y venidas. Primero, Ucrania no quería, luego Rusia parecía que no quería, querían un acuerdo de largo plazo, no algo temporal. Todo esto se veía también desde afuera como una serie de excusas para no llegar a un acuerdo. Y por último, la voluntad de los Estados Unidos parece haberse impuesto de cierta forma un alto al fuego temporal
bastante específico con respecto al Mar Negro por la importancia comercial de esta zona, y también se habla de la posibilidad de que se levanten algunas sanciones a Rusia. Todavía hay algunos detalles que tomar en cuenta, pero este parece ser un paso al que no se esperaba que se llegue en las últimas semanas y que podría ser, digamos, un primer avance para una paz un poco más duradera, o en todo caso acuerdos un poco más específicos que podrían llegar a aliviar la situación que se vive en la frontera entre Ucrania y Rusia. Para conversar con este tema sigue con nosotros Hugo Achá. Hugo, quería preguntarte, ¿cuál ha sido este acuerdo específicamente al que se ha llegado y por qué es tan importante el Mar Negro en esta circunstancia? Bueno, fundamentalmente tenemos que decir de que este alto al fuego parcial y específico, limitado únicamente al Mar Negro, es esencial a partir de factores geopolíticos y geoestratégicos. Ucrania es uno de los mayores productores de granos y de algunos elementos de la cadena alimenticia con impacto global. Es más, tú debes recordar de que al comienzo del conflicto se manifestó, inclusive en el seno de las Naciones Unidas, la preocupación porque en buena medida la seguridad alimentaria de países en lugares tan lejanos como el África, y en una relación de cadenas productivas que alcanzaban básicamente todos los continentes, la guerra de Ucrania agravaba un tema que siempre ha sido sensible a escala global, que es el tema de la disponibilidad y la seguridad con relación a la provisión de alimentos. A partir de allí es bueno recordar de que este no es el primer acuerdo que se intenta en esta región. Desde el acuerdo de 1997 entre Rusia y Ucrania para el establecimiento de flotas independientes hasta la invasión que se da de la península de Crimea a raíz de una serie de desacuerdos con relación a Sebastopol, de la actitud que tuvo en ese momento el gobierno norteamericano a la administración del entonces presidente Barack Obama. Y si después vemos lo que sucedió a partir de la invasión, hay hitos que han demostrado de que Rusia no ha tenido una inclinación o una constancia al cumplimiento de esos acuerdos. Quiero recordarte de que esos acuerdos en algún momento también contemplaron la protección de la libre navegabilidad, ¿no es cierto? Y que en ese aspecto Rusia empezó a atacar a navíos. El caso más sonado, si revisas tus archivos, fue el caso de un carguero turco que fue impactado a escasos 40 kilómetros, un poco más, del puerto en Rumania, a donde había cargado grano ucraniano para ser llevado a Egipto. Este tipo de situaciones te da la pauta de que para Rusia este acuerdo, como lo dijera el propio Dmitry Peskov, no es una situación permanente, de que para ser implementado se tienen que levantar determinadas sanciones, y enfatizó de que se tienen que cumplir las condiciones establecidas por Vladimir Putin con relación a la suspensión inmediata de toda asistencia en materia de defensa y de inteligencia a Ucrania. Esto se topa hoy con un obstáculo muy grande. En la reunión en París, los líderes europeos han determinado, en una respuesta que es probablemente la más firme desde el comienzo del conflicto, que, como dice el señor Starmer, y lo cito, este no es el momento de ceder ni de levantar sanciones a Rusia, más bien es el momento de endurecerlas. Y acompañando estas afirmaciones, Macron, vaya Macron, qué evolución que ha tenido. Yo creo que en tus archivos debes tener imágenes muy interesantes de aquel Macron pacificador con la larga mesa en el Kremlin, a este Macron que dice hoy día de que una eventual fuerza de seguridad europea, sobre todo franco-británica, no vacilaría en repeler un ataque ruso, y vuelve a insinuar de que Francia estaría dispuesta a proporcionar sus vectores nucleares para garantizar una paz en Ucrania. Y pienso de que hay una situación compleja. Y la comprensión de ciertos términos me retrotrae a un término ruso que casi nos va a hacer sentir que estamos de vuelta en la época de Reagan, que se llama Vrania. Vrania es un concepto, un término en sí, que está muy engranado en la concepción cultural de Rusia. Te lo voy a resumir así. Yo te miento, tú sabes que yo te miento, yo sé que tú sabes que yo te miento, pero en función de alcanzar algún tipo de resultado, vamos a continuar mintiendo hasta que alcancemos una condición conveniente. ¿No es cierto? Este componente, que me resisto a creer no sea conocido por Witkoff, por Hegseth, por el propio secretario de Estado norteamericano Rubio, por el propio presidente de los Estados Unidos, me parece que marca la actitud de Putin.
Porque a pesar de todo lo que se ha intentado vehicular, objetivamente en el campo de batalla, hoy Vladimir Putin tiene muy poco que mostrarle a su base de apoyo en relación a todo lo invertido en la agresión a Ucrania. Y ninguno de los objetivos, ni los iniciales con la famosa operación especial de los 3 días, ni los que después fueron cambiando, se han modificado sustancialmente como para decir que los ha obtenido. Te doy un ejemplo solo. Si la idea era de que esta guerra era para alejar a la OTAN de las fronteras de Rusia, no sé cómo le puedas vender esa píldora ni a la opinión ni a los grupos de poder que respaldan a Vladimir Putin, teniendo a Suecia y a Finlandia ya dentro de la organización. Tampoco creo de que más allá de lo que pueda decir Soloviev o Skabayeva, los principales propagandistas del Kremlin, se sostenga las afirmaciones del día de ayer, a donde decían tendremos que enseñarle a los países del Báltico a apreciar nuevamente el ruso. Y estás coqueteando con el famoso artículo 5 y una situación que no creo que Rusia haya demostrado objetivamente que sea capaz de lidiar en el campo de batalla, ¿no es cierto? Entonces creo que hay una situación compleja. Me permito ser escéptico en relación al acuerdo del Mar Negro. Creo que en cierta medida el acuerdo beneficia a Rusia en función nuevamente de interpretaciones, ¿no es cierto? Porque dice de que se restringirá los ataques a fuentes de energía. Putin insiste en que para él esto significa de que Ucrania deje de atacar refinerías, ductos, poliductos y áreas de concentración logística. Ucrania insiste de que entonces Rusia debería dejar de atacar las centrales eléctricas y los núcleos de provisión de energía para sus ciudadanos, y Putin dice que son blancos militares legítimos porque abastecen a la industria de guerra de Ucrania. En esto nuevamente vuelvo a repetirte, creo que estamos viendo el Brania en todo su esplendor. Y bueno, en esta imagen que nos describes, parece que el único interesado al menos en mantener la paz o en tratar de llegar a algún acuerdo es Estados Unidos. ¿Cómo se podría lograr algún tipo de acuerdo, ya sea temporal o más a largo plazo, si es que tienes Estados Unidos, por un lado, empujando la posibilidad de llegar a una serie de criterios en el que nadie se sienta realmente ganador, pero por otro lado tienes a la Unión Europea con un respaldo tan contundente, tal vez no visto en bastante tiempo, hacia Ucrania? Voy a insistir en algo sobre lo que tú y yo hemos dialogado mucho. Quien se involucre en negociaciones con el señor Donald J. Trump y no haya leído The Art of the Deal, lo hace a su cuenta y riesgo. Quiero repetir esto de una forma muy cuidadosa. Para una persona que por escrito, y yo insisto, a los hombres en el poder no hay que solamente prestarles atención con respecto a lo que dicen, hay que leer con atención aquello que escribieron. Y el presidente Donald J. Trump es muy claro en sus expresiones. Él es un amante de la negociación, de la construcción del trato como una dinámica permanente. Todo trato es perfectible y a veces la negociación es el fin en sí mismo. Si entendemos eso, yo voy a insistir en un punto que sigue flotando un poco en el background de toda esta situación. Trump en cada intervención vuelve a repetir que es inminente la firma de una versión ampliada del acuerdo sobre tierras raras y minerales. Y lo ha ido acompañando con una creciente retórica sobre el control de las centrales nucleares bajo tutela norteamericana. Yo me planteo nuevamente una hipótesis y quiero que la dejemos en el registro de tu programa. Si se alcanza ese acuerdo y el Kremlin sigue coqueteando con la extensión de la guerra, una Ucrania que conforme al texto que fue hecho público de este acuerdo como documento de base, que tenga empresas ucraniano-norteamericanas sujetas a legislación estadounidense y cuya protección sea un compromiso de los Estados Unidos, así lo dice el documento, está disponible públicamente, y que además pudiera tener a Estados Unidos como el guardián tutelar de instalaciones de naturaleza nuclear, yo empiezo a ver cada vez más los contornos de una maniobra que va dentro del concepto de lo que puedes leer en The Art of the Deal. Si va a ser así o no, vuelvo a repetirlo, quiero dejarlo acá como una hipótesis y después acudir al archivo de tu programa. Pero me parece que estamos recién en los albores
de lo que va a ser la estructuración de un eventual acuerdo, y estamos todavía lejos en términos de las famosas 24 horas del fin de la guerra en Ucrania. No, y además teniendo en cuenta que creo que hay otro factor que analizar, que es que el gobierno de Trump es solo un término, ¿no? Son 4 años y luego va a venir un cambio, y eso también tiene algún tipo de influencia, no solo por el lado del Partido Demócrata y dónde terminará en cuanto al liderazgo, sino también por el lado del Partido Republicano, que tiene ciertos elementos que también son más alineados con tal vez la oposición europea, pero eso es lo que nos va a dar para analizar en otro programa. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Siempre es un placer, a sus órdenes. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos con la última parte del programa, con las conclusiones, y hemos hablado bastante sobre Argentina porque hay novedades tanto económicas como políticas. En las económicas todo parece que va en buen camino para que Argentina llegue a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que podría tener muy buenas consecuencias para este país y para la economía de este país, especialmente para el plan de Javier Milei de comenzar a sanear la economía. Vamos a ver qué pasa, los detalles podrían cambiar un poco, pero también esto podría tener bastante influencia política, así también como la noticia de que Estados Unidos ha sancionado a Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta de este país, una figura bastante influyente, especialmente para la izquierda. Hay que tomar en cuenta que hay un proceso electoral en marcha, van a haber elecciones legislativas, lo que va a terminar de ser una confirmación de si es que los argentinos han decidido que el camino que ha planteado Javier Milei es el camino correcto para Argentina en estos momentos, o si todavía el kirchnerismo, el peronismo y el socialismo del siglo XXI tienen un espacio político importante en Argentina. Eso es lo que veremos en los próximos meses. Por otro lado, hemos hablado de Estados Unidos, este acuerdo, este cese del fuego temporal que se está armando con Ucrania y con Rusia. Hay que ser escépticos siempre de este tipo de acuerdos porque parece que va a ser temporal, muy específico, y también hay muchos actores que tomar en cuenta. Como siempre hemos hablado, este va a ser un acuerdo difícil de lograr porque tiene que lograrse de que nadie se sienta ganador, pero que tampoco nadie se sienta perdedor, especialmente teniendo en cuenta de que no solo se está hablando de Rusia y Ucrania, sino también que la Unión Europea se vuelve cada vez más un actor importante en esta negociación. Y por último, hemos hablado también sobre Canadá, las elecciones en ese país que se van a realizar en un mes, en el que se va a escoger entre el candidato liberal Mark Carney y el candidato conservador Pierre Poilievre, teniendo en cuenta la importancia geopolítica que tiene Canadá y también la importancia que tienen las relaciones con los Estados Unidos para ese país. Así que va a ser interesante ver si es que se hace un cambio completo a lo que fue el gobierno de Justin Trudeau o si sigue con la línea un poco más de izquierda que tenía este país hasta estos momentos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.